Hay momentos en la vida en los que el mundo parece detenerse. Momentos en los que una sola frase puede cambiar todo lo que creías saber sobre las personas que amas. Momentos en los que el corazón se quiebra sin hacer ruido. Y te das cuenta de que nada volverá a ser como antes. Para mí, ese momento llegó una tarde de otoño, cuando las hojas doradas caían suavemente del viejo roble frente a mi ventana. Tenía 72 años, y aunque mi cuerpo ya no era tan ágil como antes, mi mente seguía clara, y mi corazón seguía latiendo con la misma fuerza que cuando era joven. Me llamo Elena. He vivido una vida llena de amor, sacrificio y dedicación. Fui madre soltera durante la mayor parte de mi vida, criando mi única hija, Sofía, con todo el amor que cabía en mi alma. Su padre nos abandonó cuando ella apenas tenía 3 años, dejándome sola con una niña pequeña, facturas que pagar y sueños que parecían inalcanzables. Pero nunca me rendí. Trabajé día y noche, a veces en 2 empleos simultáneamente, para darle a Sofía todo lo que necesitaba. Me desvelaba cosiendo ropa para vender, limpiando casas, cuidando a otros niños. Cada peso que ganaba era para ella, para sus libros, para sus uniformes escolares, para sus sueños. Quería que tuviera la educación que yo nunca pude tener, las oportunidades que la vida no me había dado, y lo logré. Sofía se graduó de la universidad con honores. Se convirtió en una exitosa empresaria, con una hermosa casa en la ciudad, un esposo que parecía amarla, y 2 hijos maravillosos, Mateo y Valentina, mis adorados nietos. Verla triunfar fue mi mayor logro, mi mayor alegría. Cada sacrificio había valido la pena, o eso creía. Después de jubilarme, viví tranquilamente en la misma casa donde había criado a Sofía. Era una casa modesta, sencilla, pero llena de recuerdos. Cada rincón guardaba una historia, la pequeña mancha en la pared del salón donde Sofía había intentado pintar un arco iris cuando tenía 5 años. La puerta de la cocina con las marcas de su crecimiento año tras año. El jardín donde solíamos plantar flores juntas era mi hogar, mi refugio, mi tesoro. Sofía me visitaba de vez en cuando. Aunque con el paso de los años, esas visitas se fueron espaciando más y más. Siempre tenía una excusa: el trabajo, los niños, compromisos sociales. Yo lo entendía, o al menos intentaba hacerlo. La vida moderna es exigente, y ella tenía responsabilidades que atender. Pero la soledad tiene una forma particular de hacerse sentir cuando las personas que amas están demasiado ocupadas para notarte. Un día, Sofía llegó a mi casa sin previo aviso. Traía consigo una expresión seria que no le había visto antes. Me pidió que nos sentáramos a hablar, y algo en su tono me hizo sentir un nudo en el estómago. «Mamá, necesitamos hablar sobre tu futuro», dijo, tomando mis manos entre las suyas. «¿Mi futuro?», pregunté, confundida. «¿A qué te refieres, mi amor?» «Mamá, ya no eres joven, vives sola en esta casa. Y me preocupa que algo te pueda pasar y no haya nadie cerca para ayudarte». «Pero estoy bien, Sofía. Puedo cuidarme sola. Hago mi comida, limpio mi casa, mantengo mi jardín. No necesito ayuda». Ella suspiró profundamente, como si estuviera buscando las palabras correctas. «Lo sé, mamá, pero he estado pensando. Creo que sería mejor para ti vivir en un centro de vida asistida». Sus palabras cayeron sobre mí como agua fría. ¿Un centro de vida asistida? Repetí, sin poder creer lo que estaba escuchando. «Sofía, esos lugares son para personas que no pueden valerse por sí mismas. Yo todavía estoy bien». «No es solo por eso, mamá. Allí tendrías compañía, actividades, cuidado médico disponible las 24 horas. Sería más seguro para ti. Y yo estaría más tranquila. Pero esta es mi casa», susurré, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. «Aquí están todos mis recuerdos, mi vida entera». «Mamá, sé que es difícil, pero tienes que pensar en lo que es mejor para ti. Y hay otra cosa». «¿Qué cosa?» «Esta casa vale mucho dinero ahora. Si la vendiéramos, podríamos pagar el centro de vida asistida, y aún quedaría dinero para otras cosas». Ahí estaba la verdadera razón detrás de su preocupación. No era mi bienestar lo que le quitaba el sueño. Era el valor de mi propiedad. Sentí
como si el piso se abriera bajo mis pies. La niña, a la que había criado con tanto amor, a la que había dado todo, está ahora intentando convencerme de abandonar mi hogar para poder vender mi casa. Sofía, dije con voz temblorosa, esta casa es todo lo que tengo. Es mi herencia para ti, mi legado. Pero mientras yo viva, es mi hogar. Mamá, no seas dramática. Estoy pensando en tu bienestar. ¿En mi bienestar? ¿O en el tuyo? Su rostro se endureció. No puedo creer que pienses eso de mí. Solo quiero lo mejor para ti. Lo mejor para mí es quedarme en mi casa, rodeada de mis recuerdos, viviendo en paz los años que me quedan. Ella se levantó, claramente molesta. Piénsalo, mamá. No puedes ser tan terca. Ya no eres joven y un día vas a necesitar ayuda. Es mejor planear. Ahora que esperar a que sea una emergencia. Y con esas palabras se marchó, dejándome sola en el silencio de mi casa, con el corazón roto en 1000 pedazos. Desarrollo emocional. Los días siguientes fueron los más difíciles que había vivido en mucho tiempo. No podía dejar de pensar en la conversación con Sofía. Cada vez que recordaba sus palabras, sentí una punzada de dolor en el pecho. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento la niña dulce y cariñosa que yo había criado se había convertido en alguien tan calculador? Intenté llamarla varias veces, pero nunca contestaba. Cuando finalmente lo hizo, la conversación fue breve y fría. Me dijo que estaba muy ocupada, que habláramos después, que pensara en su propuesta. Pero no había nada que pensar. No iba a abandonar mi casa, el lugar donde había construido mi vida, donde había criado a mi hija, donde guardaba los recuerdos más preciosos de mi existencia. Una semana después, Sofía regresó. Esta vez no venía sola. Su esposo, Ricardo, la acompañaba. Ambos traían una expresión seria, casi profesional. Mamá, hemos estado investigando. Comenzó Sofía. Encontramos un centro de vida asistida excelente, con todas las comodidades que puedas necesitar. Tiene jardines hermosos, actividades recreativas, atención médica de primera calidad. Ya te dije que no me interesa, Sofía. Mamá, tienes que ser razonable. Intervino Ricardo. A tu edad, vivir sola es un riesgo. ¿Qué pasa si te caes y no hay nadie para ayudarte? ¿Qué pasa si te enfermas en la noche? He vivido sola durante años y nunca ha pasado nada. ¿Pero podría pasar?, insistió Sofía. Y nosotros no podemos estar vigilándote constantemente. Tenemos nuestras propias responsabilidades, nuestros trabajos, nuestros hijos. Sus palabras fueron como cuchillos en mi corazón. Me estaba diciendo, sin decirlo directamente, que era una carga para ella. Nunca les he pedido que me vigilen, dije con voz quebrada. Nunca les he pedido nada. Solo quiero vivir en paz en mi propia casa. Mamá, no lo entiendes. No es solo por ti. Esta casa es demasiado grande para una persona sola. Los gastos de mantenimiento, los impuestos, las reparaciones. Es un desperdicio de dinero. Es mi dinero, Sofía. Mi casa, mi dinero, mi decisión. Pero algún día va a ser mía. Soltó ella de repente. Y de inmediato pareció arrepentirse de sus palabras. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ahí estaba la verdad desnuda, sin adornos, sin excusas. No le importaba mi bienestar, le importaba su herencia. Creo que es hora de que se vayan, dije con toda la dignidad que pude reunir. Mamá, yo no quise. Váyanse, por favor. Sofía y Ricardo se miraron entre sí, incómodos. Finalmente, se levantaron y se dirigieron hacia la puerta. Piénsalo, mamá, dijo Sofía antes de salir. Solo queremos lo mejor para ti. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, me permití llorar. Lloré por la hija que había perdido, por el amor que parecía haberse evaporado, por los sacrificios que había hecho y que ahora parecían no tener valor. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Los días se convirtieron en semana y las semanas en meses. Sofía seguía presionándome. Ya no con la suavidad inicial, sino con una insistencia que rayaba en la crueldad. Me enviaba folletos de centros de vida asistida. Me llamaba para hablar de los beneficios de vender la casa. Incluso trajo a un agente inmobiliario para que evaluara el valor de la propiedad.
Cada acción suya era como una puñalada más en mi corazón. Mis nietos Mateo y Valentina dejaron de visitarme. Cuando les preguntaba a Sofía por ellos, me decía que estaban ocupados con la escuela, con sus actividades. Pero yo sabía la verdad. Ella les estaba impidiendo verme, probablemente diciéndoles que yo era una anciana difícil y terca. La soledad se volvió mi compañera constante. Pasaba los días cuidando mi jardín, leyendo viejos libros, mirando fotografías de tiempos mejores. En las noches, cuando el silencio de la casa se volvía opresivo, me preguntaba si había sido una mala madre, si había hecho algo mal para merecer este trato. Pero por más que buscaba en mi memoria, no encontraba respuestas. Solo recuerdos de amor, sacrificio y dedicación. Un día, mientras organizaba algunos papeles viejos, encontré mi testamento. Lo había hecho años atrás, dejando todo a Sofía. La casa, mis pequeños ahorros, algunas joyas que habían pertenecido a mi madre. Todo para ella, porque era mi única hija, mi único amor verdadero. Pero ahora, mirando ese documento, me preguntaba si estaba haciendo lo correcto. ¿Merecía Sofía heredar todo? Después de cómo me estaba tratando, después de intentar obligarme a abandonar mi hogar, de alejarse de mí, de alejar a mis nietos, la idea de cambiar mi testamento comenzó a tomar forma en mi mente. No por venganza, sino por justicia. Si Sofía solo se preocupaba por el dinero, entonces el dinero no debía ser suyo. Pasé varias noches sin dormir, reflexionando sobre esta decisión. No era algo que tomaba a la ligera, era a mi hija. Y a pesar de todo, una parte de mí todavía la amaba profundamente, pero otra parte de mí, la parte que había sido herida y traicionada, sabía que tenía que hacer algo. Finalmente, tomé una decisión. Momento emocional profundo. Una mañana de primavera, cuando las flores en mi jardín comenzaban a florecer nuevamente, tomé el teléfono y llamé a mi abogado, el señor Martínez. Era un hombre mayor, de confianza, que había manejado mis asuntos legales durante años. Señora Elena, qué gusto escucharla, dijo con su voz cálida y amable. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito cambiar mi testamento, señor Martínez. Hubo una pausa del otro lado de la línea. Es una decisión importante, señora Elena. ¿Está segura? Completamente segura. Muy bien. ¿Cuándo puede venir a mi oficina? ¿Qué le parece mañana por la mañana? Perfecto. La espero a las 10. Esa noche, apenas pude dormir. Mi mente estaba llena de pensamientos, de emociones encontradas. Por un lado, sentía que estaba haciendo lo correcto. Por otro, no podía evitar sentir una profunda tristeza por lo que esto significaba. Significaba aceptar que mi relación con Sofía estaba rota, quizás de forma irreparable. Significaba admitir que mi hija se había convertido en alguien que yo no reconocía. Significaba proteger mi dignidad y mis principios, incluso si eso implicaba tomar decisiones dolorosas. A la mañana siguiente, me vestí con cuidado, peinando mi cabello blanco con esmero, poniéndome mi mejor vestido. Quería sentirme fuerte, digna, segura de mí misma. Tomé un taxi hasta la oficina del señor Martínez. Era un edificio antiguo, pero elegante en el centro de la ciudad. Subí las escaleras despacio, sintiendo el peso de mis años en cada escalón, pero también sintiendo una determinación que no había sentido en mucho tiempo. El señor Martínez me recibió con una sonrisa cálida, ofreciéndome una taza de té antes de comenzar. Cuénteme, señora Elena, dijo una vez que estuvimos sentados. ¿Qué cambios desea hacer en su testamento? Respiré profundamente. Quiero cambiar todo. Ya no quiero dejarle nada a mi hija Sofía. El abogado me miró con sorpresa, pero profesionalmente no hizo comentarios de juicio. Es su derecho, señora Elena. Pero, permítame preguntarle, ¿está tomando esta decisión con calma y claridad mental? No quiero que después se arrepienta. He pensado en esto durante meses, señor Martínez. Mi hija ha demostrado que solo le interesa mi dinero, mi casa. No le importa mi bienestar, mi felicidad, mi dignidad. No puedo recompensar ese comportamiento. Lo entiendo. ¿Y a quién desea dejar sus bienes? Había pensado mucho en esto. No tenía otros familiares cercanos. No tenía hermanos. Mis padres habían fallecido hacía años, pero había otras personas que sí habían mostrado genuino cariño hacia mí. Quiero dividir mis bienes en 3 partes, dije. Una parte para la señora Carmen,
Mi vecina, que durante años me ha acompañado, me ha cuidado cuando he estado enferma. Me ha hecho compañía en los días difíciles. Ella ha sido más una hija para mí que mi propia Sofía. El señor Martínez anotaba cuidadosamente una segunda parte para el padre Tomás de la iglesia de mi comunidad. Él siempre ha estado ahí para escucharme. Para darme consuelo espiritual, quiero que use ese dinero para ayudar a familias necesitadas. Y la tercera parte, quiero que se establezca en un fideicomiso para mis nietos Mateo y Valentina. Ellos no tienen la culpa de las acciones de su madre, pero el dinero solo estará disponible para ellos cuando cumplan 25 años para su educación o para comenzar sus vidas. Mientras tanto, Sofía no podrá tocarlo. Es una decisión sabia. Proteger a sus nietos, dijo el señor Martínez. ¿Y su casa? Esa era la pregunta más difícil. Mi casa, mi voz se quebró por un momento. Mi casa quiero donarla a una organización que ayude a mujeres solteras con hijos, que se convierta en un refugio para madres que están luchando solas como yo lo hice, que sea un lugar de esperanza para aquellas que necesitan un nuevo comienzo. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras hablaba, pero eran lágrimas de liberación, no de dolor, señora Elena. Dijo el abogado suavemente. ¿Está completamente segura de esta decisión? Una vez que firme estos documentos, su hija no recibirá nada de su herencia. Nunca he estado más segura de nada en mi vida, señor Martínez. Mi hija ya recibió su herencia. Le di mi juventud, mi esfuerzo, mi amor incondicional. Le di educación, oportunidades, un futuro. Esa fue mi herencia para ella. Si ella eligió desperdiciarlo, no es mi responsabilidad darle más. El señor Martínez asintió con respeto. Entonces procedamos a redactar el Nuevo Testamento. Pasamos las siguientes horas trabajando en los detalles. Cada palabra, cada cláusula era importante. Quería asegurarme de que mis deseos fueran claros, indiscutibles, imposibles de malinterpretar. También añadí una carta personal para Sofía, que sería entregada junto con el testamento después de mi muerte. En ella, le explicaba mis razones, no con rabia, sino con tristeza. Le recordaba todo lo que habíamos vivido juntas, todo lo que yo había sacrificado por ella, y le explicaba por qué había tomado esta decisión. No era para herirla, sino para enseñarle una última lección, que el amor y el respeto no tienen precio, que la familia no se construye con intereses económicos, sino con lazos genuinos del corazón. Cuando finalmente firmé el documento, sentí como si un enorme peso se levantara de mis hombros. No era felicidad lo que sentía, pero sí paz. La paz de saber que había defendido mi dignidad, que había honrado mi verdad. Gracias, señor Martínez, dije mientras nos despedíamos. No sabe cuánto significa esto para mí. El placer es mío, señora Elena, y permítame decirle algo. Es usted una mujer muy valiente. Regresé a mi casa esa tarde sintiéndome diferente. La casa seguía siendo la misma, con sus recuerdos y sus rincones familiares, pero yo había cambiado. Me había reencontrado con mi fuerza, con mi valor, con la mujer que había criado sola a una hija, que había trabajado incansablemente, que había superado adversidades. Esa mujer nunca se había ido, solo había estado dormida, esperando el momento de despertar. Los meses siguientes fueron tranquilos. Sofía seguía llamando ocasionalmente, todavía insistiendo en el tema del centro de vida asistida, todavía presionando para que vendiera la casa. Pero sus palabras ya no me afectaban como antes. Había tomado mi decisión, había protegido mi futuro. Y eso me daba fortaleza. Me acerqué más a la señora Carmen, mi vecina. Empezamos a tomar té juntas todas las tardes, compartiendo historias, risas, momentos de genuina amistad. Ella nunca me pidió nada, nunca esperó nada de mí, y esa pureza en nuestra relación era refrescante. También me involucré más en la iglesia, ayudando al padre Tomás en sus proyectos comunitarios. Descubrí que ayudar a otros me llenaba de una alegría que había olvidado. Una tarde, mientras regaba las flores de mi jardín, escuché la puerta del frente abrirse. Era Sofía, pero esta vez venía con Mateo y Valentina. ¡Abuela!, gritaron los niños corriendo hacia mí con sus brazos abiertos. Los abracé con toda la fuerza que tenía, sintiendo sus pequeños cuerpos contra el mío.
respirando su aroma dulce e inocente. ¿Cuánto los había extrañado? Te extrañamos, abuela, dijo Valentina, su carita angelical mirándome con ojos brillantes. ¿Por qué ya no nos visitas?, preguntó Mateo. Miré a Sofía, que permanecía cerca de la puerta, con una expresión incómoda en su rostro. He estado ocupada, mis amores, pero ahora están aquí, y eso es lo que importa. Pasamos la tarde juntos. Les preparé sus galletas favoritas. Jugamos en el jardín. Les leí cuentos. Era como en los viejos tiempos, cuando eran más pequeños y venían a visitarme cada fin de semana. Sofía nos observaba en silencio, y en algún momento, cuando nuestras miradas se cruzaron, vi algo en sus ojos. ¿Era arrepentimiento? ¿Era tristeza? No estaba segura. Cuando llegó la hora de irse, los niños no querían marcharse. ¿Podemos volver pronto, mamá?, preguntó Valentina. Ya veremos, respondió Sofía evasivamente. Después de que los niños subieron al auto, Sofía se acercó a mí. Mamá, comenzó, pero no parecía saber cómo continuar. Sí, Sofía, los niños realmente te extrañan. Y yo a ellos. Quizás podríamos. Se detuvo, como si le costara trabajo decir las palabras. Quizás podríamos intentar vernos más seguido. Me encantaría, Sofía, siempre y cuando sea porque realmente quieren verme, no porque necesiten algo de mí. Sus mejillas se sonrojaron ligeramente. Yo entiendo. No dijo nada más. No se disculpó, no admitió sus errores, pero en ese momento, en ese breve intercambio, vi un atisbo de la niña que yo había criado, perdida debajo de las capas de ambición y codicia. No sabía si nuestra relación podría repararse algún día. Quizás sí, quizás no, pero yo ya había hecho las paces con cualquier resultado, porque había aprendido algo fundamental. Uno no puede controlar las acciones de los demás, solo las propias, y yo había elegido proteger mi dignidad, honrar mis principios, y vivir el resto de mis días con la tranquilidad de saber que había hecho lo correcto. Final tranquilo y significativo. Han pasado 2 años desde aquel día en la oficina del abogado. 2 años en los que mi vida ha cambiado de formas que nunca imaginé. Sigo viviendo en mi casa, rodeada de mis recuerdos y de mi jardín florecido. Cada mañana me despierto agradecida por un nuevo día, por la libertad de vivir en mis propios términos, por la paz que he encontrado. La relación con Sofía sigue siendo complicada. Nos vemos de vez en cuando, principalmente en ocasiones especiales o cuando ella trae a los niños a visitarme. Nunca hemos hablado directamente sobre lo que pasó, sobre sus intentos de enviarme a un centro de vida asistida, sobre el testamento que cambié. Ella no sabe sobre los cambios que hice. Eso quedará como una sorpresa para el futuro, una lección que aprenderá cuando yo ya no esté. Pero he notado cambios sutiles en ella. A veces cuando me mira veo algo en sus ojos que no había visto antes. ¿Es conciencia? ¿Es remordimiento? No lo sé con certeza, pero quiero creer que en algún lugar de su corazón la niña que yo crié todavía existe. Mateo y Valentina me visitan cada 2 semanas ahora. Sofía finalmente aceptó traerlos regularmente. Y esos momentos con mis nietos son el mayor tesoro de mi vida. Les cuento historias de cuando su madre era pequeña. Les enseño a cuidar el jardín, les horneo galletas y les doy todo el amor que tengo. Cuando sean mayores, cuando tengan acceso al fideicomiso que establecí para ellos, espero que entiendan por qué lo hice. Espero que comprendan que el verdadero valor en la vida no está en las posesiones materiales, sino en el amor genuino, en la integridad, en el respeto. La señora Carmen se ha convertido en mi mejor amiga. Pasamos las tardes juntas, compartiendo té, risas y conversaciones profundas. Ella conoce la historia completa de lo que pasó con Sofía y nunca me ha juzgado. Simplemente ha estado ahí, ofreciéndome su amistad sincera. A veces me pregunta si me arrepiento de haber cambiado mi testamento. Nunca. Le respondo. Fue la decisión correcta. El padre Tomás también ha sido un gran apoyo. A través de mi trabajo en la iglesia, he conocido a muchas mujeres que están pasando por situaciones similares a las que yo viví, madre soltera, luchando por sacar adelante a sus hijos, mujeres mayores, sintiendo que sus familias las han abandonado, personas buscando propósito y conexión. Ayudarlas me ha dado un nuevo sentido de propósito. Me ha recordado que mi vida tiene valor,
que mi experiencia pueda servir para iluminar el camino de otros. He pensado mucho en el legado que dejaré cuando me vaya de este mundo. No será una casa elegante, ni una cuenta bancaria abultada para mi hija. Será algo diferente, algo más significativo. Será un refugio para mujeres que necesitan esperanza. Será un fondo para ayudar a familias necesitadas. Será un futuro asegurado para mis nietos, libre de la influencia de la codicia. Y quizás, solo quizás, será una lección para Sofía, una lección sobre lo que realmente importa en la vida, sobre el valor del amor verdadero, sobre las consecuencias de poner el dinero por encima de las personas. No lo hice para castigarla, lo hice para honrarme a mí misma, para defender mi dignidad, para asegurarme de que mi legado refleje mis valores. Algunas noches, cuando me siento en mi porche a ver el atardecer, pienso en todo lo que he vivido. Pienso en la joven madre, soltera, que trabajaba incansablemente para darle a su hija una vida mejor. Pienso en los sacrificios, en las lágrimas, en las noches, sin dormir. Y pienso en la mujer en la que me he convertido, más fuerte, más sabia, más consciente de mi propio valor. No necesito la validación de mi hija para saber que fui una buena madre. Lo sé en mi corazón, lo veo en los recuerdos, lo siento en cada fibra de mi ser. Di todo lo que tenía, amé con toda mi alma, me sacrifiqué sin reservas. Y si eso no fue suficiente para ella, si ella eligió valorar el dinero por encima del amor que le di, esa es su carga que cargar, no la mía. He aprendido que amar a alguien no significa permitir que te lastimen. Que ser madre no significa sacrificar tu dignidad en el altar de la culpa. Que establecer límites no es egoísmo, es autorrespeto. Y he aprendido que nunca es demasiado tarde para defender lo que es correcto, para proteger lo que has construido, para honrar tu propia verdad. Mi casa sigue siendo mi hogar, mi refugio, mi santuario. Cada mañana, cuando abro las ventanas y dejo entrar el sol, me siento agradecida por haber luchado por este lugar, por haber defendido mi derecho a vivir en mis propios términos. No sé cuántos años me quedan. Nadie lo sabe. Pero los años que me queden los viviré con dignidad, con paz, con la certeza de que tomé las decisiones correctas. Y cuando llegue mi momento final, cuando deba cerrar los ojos por última vez, lo haré sabiendo que viví una vida auténtica, que defendí mis principios, que amé profundamente pero no a costa de perderme a mí misma. Mi testamento está guardado en la oficina del señor Martínez, esperando el día en que sea necesario. En él no solo está la distribución de mis bienes, sino también mi voz, mi historia, mi verdad. Sofía lo leerá algún día. Y espero que cuando lo haga, finalmente entienda. Espero que comprenda que el verdadero valor de una madre no se mide en pesos ni en propiedades, sino en amor, en sacrificio, en dedicación. Y espero que aprenda que las acciones tienen consecuencias, que el amor debe ser recíproco, que el respeto no es opcional. Quizás entonces, incluso después de que yo me haya ido, podrá finalmente ver a la madre que tuvo, no como un medio para obtener una herencia, sino como un ser humano, que dio todo por ella y que merecía ser tratada con amor y dignidad. Mientras tanto, sigo adelante, día a día, cultivando mi jardín, compartiendo risas con la señora Carmen, ayudando en la iglesia, abrazando a mis nietos cuando vienen a visitarme. Vivo en el presente, agradecida por cada amanecer, por cada puesta de sol, por cada momento de paz que he conquistado. Porque al final del día, eso es lo que realmente importa, no cuánto dejamos detrás cuando nos vamos, sino cómo vivimos mientras estamos aquí. Y yo he elegido vivir con dignidad, con integridad, con amor propio. He elegido ser fiel a mí misma, incluso cuando eso significó tomar decisiones difíciles. He elegido honrar mi vida, mi esfuerzo, mi valor. Y esa elección ha hecho toda la diferencia. El viento sopla suavemente a través de mi jardín, meciendo las flores que planté con tanto cariño. El sol se pone en el horizonte, pintando el cielo con tonos dorados y rosados. Y yo estoy aquí, en mi hogar, en mi refugio, en el lugar que defendí con valor. Estoy en paz. Y esa paz, esa tranquilidad del alma, vale más que cualquier herencia, más que cualquier casa, más que cualquier suma de dinero. Porque al final, lo único que realmente nos llevamos de este mundo son las decisiones que tomamos, los principios que defendimos, y la dignidad con la que vivimos. Y yo viví con dignidad. Esa es mi verdadera herencia. Esa es mi victoria.